La primera crisis del plan de Cánovas vino muy pronto, en el año 1877. El tema fue por la designación de los senadores por el rey. De los 110, solo 8 eran próximos a los constitucionales de Sagasta. Sagasta se retiró de las Cortes. Entonces Cánovas se repensó el sistema de la alternancia, pero no entre dos partidos, sino entre dos hombres de su mismo partido, del Partido Conservador. Sagasta protestó y ordenó el retraimiento de sus diputados de los debates parlamentarios. Cánovas acusó el golpe y temía una coalición de partidos como ocurrió en el año 1868 cuando se destronó a Isabel II. Esta situación fue aprovechada por los republicanos, que en mayo de 1877 hicieron una intentona de sublevación. Generales exiliados en Francia pasaron a la frontera y Ruiz Zorrilla elaboró un manifiesto en caso de éxito del alzamiento. Dicho pronunciamiento fracasó porque no contó con el apoyo de los otros bandos de los republicanos, ni de Castelar ni de Pi Malgar. En febrero de 1878, Cánovas volvió a aceptar a Sagasta y a su partido como la alternancia. El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados, y otro de centro-izquierda, el Partido Liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la Revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las Cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. El 28 de diciembre de 1878, Cánovas hizo una nueva ley electoral, volviendo al sufragio censitario de mayores de 25 años. Solo votarán el 5,7% de la población. De 16.600.000 habitantes, votarán 952.000. Estos eran los que cotizaban 25 pesetas de contribución territorial o 50 pesetas de subsidio industrial, los miembros de las reales academias, los cabildos eclesiásticos, los párrocos y sus ayudantes, los coadjutores, los funcionarios que cobraran más de 2.000 pesetas anuales, los funcionarios jubilados y cesantes y los oficiales del ejército en activo y retirados. Las novedades de esta ley electoral fueron las siguientes. El encasillado. El encasillado era la selección previa de los candidatos antes de las elecciones. Los líderes de los partidos se ponían de acuerdo en qué diputados iban a salir decididos antes de que se votaran. Otra novedad era que las elecciones se hacían en un solo día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hasta ahora, las elecciones se realizaban en 3 días. Una tercera novedad era la elección de los interventores. Se hacía una semana antes. Hasta la fecha, lo que se hacía era al comienzo de las votaciones. Y la última novedad es que aparecen las circunscripciones plurinominales. ¿Qué es esto? Pues que en esos distritos se elegirán a más de un diputado. A los que se elige solo un diputado se llaman circunscripciones uninominales. Lo que no cambió fue que los ayuntamientos siguieron elaborando y rectificando el censo, que los alcaldes y los concejales seguían presidiendo las mesas y que el Congreso de los Diputados era el que analizaba las actas. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la Gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. Pero basta ya, ¿vamos a ganar las elecciones, sí o no?
Fuera miedo. Se gana. Claro, claro. Como usted me enseña, gobernador. Bien, primitivo. Muy bien. A su disposición. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es: para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique de Barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. ¿Qué tal vais? Así. Este más tuerzo que no quita el ojo a la caja. Nada, voy a ver si me lo quito de encima. Servando ¿Han a de estar contentos los conservadores que no contigo, está en la lista. Que no está. Que sí que tiene que estar. Vamos, echa la papeleta y lárgate. ¿Cómo? Fuego. ¡El libro es mío! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Serenidad, señores. Serenidad. ¡Vamos, soldados! ¡La caja! ¡La caja! ¡Rápido! ¡De aquí! ¡Orden! ¡Vamos, fuera! ¡Orden! ¡Fuera! Triunfo completo, ya eres diputado. Confirmado por el gobernador. El origen de la palabra cacique es señor de una comunidad americana antes de la llegada de los europeos. En 1884 el diccionario de la Real Academia recoge la siguiente acepción de la palabra cacique: cualquiera de las personas principales de un pueblo que ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos. El caciquismo tuvo una mayor influencia en el mundo rural que en el mundo urbano. Hay que recordar que todavía en España el 70% de la población es analfabeta. El cacique fue decisivo a la hora de ganar las elecciones y actuaba como intermediario entre las autoridades políticas y la población. Os voy a poner una serie de ejemplos de cómo actuaban los caciques en las elecciones del siglo XIX y siglo XX. Hacían fraude en los censos, colocando a gente desconocida, a difuntos en las listas de votación. Intercambiaban los votos, falsificaban las actas, compraban los votos, daban empleos en la administración, concedían obras públicas a los pueblos, intercedían ante la justicia o usaban la violencia y la coacción. Podría poner muchos más ejemplos, pero con esto os hacéis una idea de la corrupción que había en las elecciones en esta etapa. Las consecuencias que trajo el caciquismo son lógicas. ¿Para qué voy a ir a votar si ya está todo decidido? Entonces se creó una cierta apatía por parte de la población en la vida política, que se constató en el alto índice de abstención que hubo. Y la segunda consecuencia del caciquismo fue que diputados estuvieron durante muchas legislaturas en su escaño, aunque no gobernara su partido político. Y el cacique demostró con sus hechos aquel dicho: no hay más ley que mi capricho, aquí el Estado soy yo. Él sirve de providencia y es juez en última instancia. Todo pleito él lo sustancia, toda causa él la sentencia. Él engendra diputados y distribuye estanquillos. Yo defino así al cacique: un Cánovas en pequeño, un ministro en conclusión, es un cacique muy grande. Como ya vimos, uno de los objetivos de Cánovas para conseguir la adhesión de determinados sectores de la población era el control del orden
se decretó la Ley de Cuerpos de Vigilancia y Seguridad. Esta ley estuvo vigente hasta el año 1986, que es cuando se crea el Cuerpo Nacional de Policía. Pero no fue la primera vez que tuvimos policía en España. En la realidad de Fernando VII, en enero de 1824, el rey creó la Policía General del Reino. La razón de su creación fue porque no se fiaba del ejército, ya que muchos de sus miembros habían participado en el golpe de estado de Rafael de Riego, y tampoco quería restaurar la Inquisición. Entonces creó este cuerpo, pero tuvo poco recorrido e incluso estuvo a punto de desaparecer tras la creación de la Guardia Civil en el año 1844 y la Milicia Nacional. Esta ley de cuerpos de vigilancia y seguridad creó dos cuerpos. El cuerpo de vigilancia, que era un cuerpo civil y de paisano cuyas funciones eran de investigación y de registrar en los libros los movimientos de la población, y el cuerpo de seguridad, que era militar y uniformado, cuyas funciones eran el orden público. Estos cuerpos estaban auxiliados por agentes de los ayuntamientos, por serenos y por porteros, tanto privados como públicos. El jefe superior de la policía era el ministro de la Gobernación, que delegaba sus funciones en los gobernadores provinciales. La organización, por poneros un ejemplo, en Madrid había una delegación de vigilancia por distrito y una prevención, que era como se llamaba al cuerpo de seguridad, una prevención de seguridad, lo que sería una comisaría de distrito. A pesar de que el anarquismo, exceptuando casos como el de España, siempre fue un movimiento minoritario, el impacto de los atentados que protagonizaron a finales del siglo XIX fue tremendo. Entre 1875 y 1914, los atentados anarquistas acabaron con 2 presidentes del gobierno en España, otro en Estados Unidos, un rey de Italia, un presidente de Francia y una emperatriz austrohúngara. Por el camino también dejaron un importante número de intentos fallidos. Solo entre mayo de 1878 y finales de 1879 intentaron asesinar 2 veces al rey de España, Alfonso XII, otras 2 al Kaiser Guillermo I de Alemania y otra al rey Humberto I de Italia. Desde finales de la década de 1870, en los ambientes anarquistas se había extendido la idea de la propaganda por el hecho. La mejor forma de que su mensaje llegara a todas las capas de la sociedad sería a través de hechos impactantes. Al principio, la propaganda por el hecho se refería sobre todo a la insurrección, pero pronto se llegó a la conclusión de que los atentados también tendrían una finalidad propagandística. El magnicida se convertía en un mártir, en un ejemplo a seguir, en un héroe que había entregado su vida por el ideal libertario, acabando con un tirano. El movimiento anarquista estaba muy perseguido en Europa y entonces viró hacia posiciones más violentas. En el Congreso de Verviers, en el año 1877, los anarquistas aprobaron una política nueva a la que denominaron propaganda por el hecho, que se refería más a levantamientos, pero al final esto viró hacia atentados personales e individuales, protagonizados por una sola persona y sin ningún tipo de organización, porque era mucho más sencillo que organizar un levantamiento, y además en aquella época ni los reyes ni los jefes de gobierno llevaban escolta. En España, Alfonso XII sufrió 2 atentados en los años 1878 y 1879. El 25 de octubre de 1878, un tonelero anarquista llamado Joan Oliva Moncasí atentó contra Alfonso XII en la calle Mayor de Madrid. Le metió 2 disparos a bocajarro y falló. El hecho de que fallara es porque una anciana vio que estaba sacando la pistola a este señor y le dio un manotazo en el brazo, con lo cual no acertó al rey. Lo curioso de este caso es que no tuvo trascendencia en la prensa ni el atentado ni el juicio posterior. No se sabe el motivo por qué. El juicio contra Joan Oliva se celebró el 12 de noviembre y Oliva confesó que lo hizo no porque odiara al rey, sino por lo que representaba.
La sentencia del juicio fue delito de lesa majestad con alevosía y premeditación. Fue condenado a pena de muerte a garrote vil. La sentencia fue ejecutada el 4 de enero de 1879 en el campo de guardias de Chamberí, que es donde están actualmente los depósitos del canal de Isabel II. Oliva rechazó la petición de indulto que el gobierno estaba estudiando a petición del rey, ya que asumía sus hechos. El segundo atentado, su autor fue un panadero, que se llama Francisco Otero. Los reyes venían de un paseo en carroza del Parque del Retiro y el mismo arma utilizada fue una pistola, y el motivo es un poco surrealista. Francisco Otero estaba pasando por un momento delicado en sus negocios y pensaba suicidarse, pero no sabemos quién le convenció. Dice: antes de que te suicides, ¿por qué no matas al rey? Y dijo: bueno, como no tengo otra cosa que hacer, pues voy y le mato. Salió mal. En aquella época o eran muy malos disparando o no se ve el motivo de qué pasó. Si hubiera muerto el rey, que aquí es lo curioso, y no creo que era lo que se buscara, se hubiera producido un vacío de poder, porque en estos momentos Alfonso XII no tenía hijos. Se hizo un juicio al señor Francisco Otero y con la misma sentencia y con la misma condena. También se pidió el indulto, pero no se le concedió, y el 14 de abril de 1880 Francisco Otero fue ejecutado a garrote vil. En la Constitución de 1876 se decretó el servicio militar obligatorio por quintas. 2 años después, en agosto de 1878, se hizo una ley para desarrollar este artículo de la Constitución. Esta ley será reformada en los años 1882 y 1885. Se decretó un calendario de alistamiento. El 1 de noviembre los alcaldes de los ayuntamientos pondrían un bando público donde se inscribirían todos los mozos de 20 años y los menores de 35 años casados o viudos con hijos que no habían sido incluidos en alistamientos anteriores. El primer domingo de enero se haría la lectura pública del alistamiento y hasta el 31 de enero estarían expuestas en los ayuntamientos y se cerrarían las listas. En este periodo, todo el mes de enero, todo aquel que tuviera alguna reclamación para no ir al ejército podría hacerla. El Ministerio de Guerra era el que proponía el número de mozos en función de las necesidades que tuviera el ejército, y el Ministerio de la Gobernación era el que expedía el decreto. Se calculaba proporcionalmente el número de mozos por provincia y luego cada provincia asignaba los cupos de mozos a sus pueblos. Esto eran todos los españoles, excepto los canarios. En la reforma de 1882 los canarios también se les incluyó para hacer el servicio militar, pero con 2 excepciones. Solo prestarían servicio en tiempos de paz y en su territorio. Estaban exentos de hacer el servicio militar aquellos que pudieran justificar enfermedad física o una circunstancia extraordinaria familiar, por ejemplo, que fuera hijo único, que sus padres fueran impedidos, pero lo tenían que demostrar. También estaban exentos los que midieran menos de 1,5 metros, los presos, los inscritos en la matrícula del mar, los mineros de Almadén, los alumnos de las academias militares, los colonos agrícolas, los religiosos de las escuelas pías y los misioneros de Filipinas. El sorteo se realizaba el 1 de febrero. Se realizaba en los ayuntamientos a puerta abierta. El sorteo se hacía de la manera siguiente. Se ponían 2 globos con papeletas. En un globo irían papeletas con el nombre de los mozos y en el otro números tantos como mozos hubiera.
2 chicos menores de 10 años extraían una papeleta de cada globo y se la entregaban al concejal, que la leía en voz alta y el presidente lo anotaba en un acta. Así se alistaba la gente para ir a la península y Baleares. Sin embargo, los que iban destinados a ultramar no se hacía por sorteo de quintas en el decreto de 1878, sino que eran voluntarios, y en caso de que se necesitaran más soldados en ultramar, se hacía una recluta forzosa por sorteo. En la reforma de 1882 se incluyeron para ir a ultramar a ex soldados menores de 35 años. Los que no salían en el sorteo, lo que se llaman exentos de cupo, se les llamaba en aquella época reclutas disponibles, y estaban en sus casas por si acaso, en caso de guerra, se les podía movilizar para cubrir las bajas. Después de hacer el sorteo se iba a la caja de recluta, donde se les tallaba y se les daba el destino. Aquellos que eran muy listos o no querían ir al ejército y se marchaban o se refugiaban, los famosos prófugos, si se les pillaba y eran detenidos, se los destinaba a ultramar, pero no solo se les mandaba a ultramar, como no se les había localizado cuando tenían que incorporarse a filas, pues se mandaba a un sustituto. Pues estos prófugos, además de ir destinados a ultramar, tenían que pagar una multa entre 100 y 300 pesetas como indemnización al suplente que había ocupado su puesto. La duración del servicio militar era de 8 años, dividido en 2 partes, 4 años en activo y 4 años en la reserva. En la reforma de 1882 se amplió la reserva y se dividió en 2 partes. La reserva activa, que duraría 3 años, y la segunda reserva, que duraría 6 años. Por tanto, son 3 años y 6, 9, más 4 de activo, nos vamos a 13 años. Estos soldados de reserva estarían obligados a asistir una vez al año a una asamblea para mantener la formación militar, para que en caso de guerra pues supieran coger un rifle y poder disparar. Había 2 formas para salvarse del servicio militar. Una era por sustitución. Tú no ibas, iba un pariente tuyo, o un recluta disponible, o un soldado de reserva. En 1882 la sustitución solo se podía hacer entre hermanos, pero permanecía como recluta disponible. La segunda forma de librarse del servicio militar se conoce por el nombre de redención. ¿Qué es eso de la redención? Es el pago para no ir al ejército. Se pagaban 2.000 pesetas. En 1882 se redujo a 1.500, pero se ingresaba como recluta disponible y tenía la obligación de acudir a esas famosas asambleas para la formación militar. Y en caso de que hubiera guerra, tendría que ir. Las plazas que no se cubrían por la gente que pagaba el sistema de la redención, se cubrían con voluntarios o con reenganches de soldados que habían ya obtenido la licencia. La prensa del 19 se convierte en un instrumento decisivo para transmitir las ideas políticas. Nacen nuevos periódicos de talante moderado como El Heraldo, La Prensa o El Español. Otros más progresistas como El Clamor Público o La Iberia, que se convierte en el periódico más vendido de la época. El periodismo irrumpe con fuerza en las grandes ciudades y aumenta el número de bohemios y escritores que viven de la pluma. Los periódicos en la España del siglo XIX eran muy distintos de los que conocemos ahora. Para empezar, eran periódicos de tirada mucho más corta, y eran también periódicos que se preocupaban poco de suministrar una información de carácter objetivo o neutral sobre los acontecimientos. Era una prensa esencialmente política, donde se encuentran pocas noticias de otro tipo,
y además era una prensa partidista, decididamente prensa de partido. Cada periódico, y no se ocultaba demasiado, cada periódico era portavoz de un partido político o de una corriente dentro de un partido político o bien de una personalidad importante en la política que utilizaba ese medio del periódico que tenía para comunicarse con su público, con sus bases de apoyo político, con sus electores. En las redacciones de los periódicos se forman los jóvenes que quieren ascender en la carrera hacia el poder. En este escenario destaca la figura del agitador político que se lanza a la conquista ideológica del pueblo. Sus armas no son otras que una resma de papel y una pluma bien cortada. Es una potencia social que quita y pone leyes y levanta pueblos a su antojo. Aparece como un muchacho despierto que habla con desenfado de cualquier asunto, que emprende todas las carreras y ninguna concluye, que critica todos los libros sin abrir uno jamás. El 7 de enero de 1879, Cánovas hizo la ley de prensa, que reemplazaba al decreto del 31 de diciembre de 1874 que ya vimos en el tema 3, que prohibía fundar periódicos sin autorización del Ministerio de la Gobernación y decretaba la censura previa con la creación de tribunales especiales para los delitos de imprenta. La característica principal de la ley de 7 de enero de 1879 es la defensa y protección del sistema de la monarquía y de la figura del rey. Se consideraban delitos de imprenta en esta ley atacar, injuriar o ridiculizar la religión católica y a las instituciones, poner en duda la legitimidad de las elecciones, publicar noticias en tiempos de guerra que favorecieran al enemigo, defender o exponer doctrinas contrarias a la familia o a la propiedad, publicar noticias falsas que provocaran alarma o hicieran peligrar el orden público, ofender a los reyes o jefes de estados aliados de España o atacar la inviolabilidad del juzgado. Los delitos prescribían a los 8 días después de publicado y la sanción era la suspensión del periódico e incluso, dependiendo del delito, podía llegar a procesos judiciales en tribunales especiales. En esos procesos judiciales se sentaría en el juicio el responsable jurídico del periódico, que sería el fundador o el gerente en su defecto. Esta ley también reglamentó las condiciones de los vendedores y repartidores de prensa. Para ello se creó un registro de personas con licencia para repartir impresos. 4 años después, ya con un gobierno de Sagasta, se derogó esta ley. La derogó el ministro de Gobernación, Pío Gullón. Esta ley se considera la más liberal de todas las hechas hasta ahora en la historia de la imprenta en España. Estuvo vigente hasta el año 1966, aunque no tuvo efecto ni en la dictadura de Primo de Rivera ni en la Segunda República. Se considera la más liberal por las siguientes cualidades que tiene esta ley. Por ejemplo, no se exige la licencia previa, sino solo notificarlo a la autoridad de la localidad. La representación del periódico ante las autoridades y los tribunales ya no será el fundador o, en su defecto, el regente, sino el director de la publicación. Se elimina el depósito previo, sustituido por la presentación de ejemplares ante las autoridades locales. Se reconoce el derecho de rectificación o de aclaración. Y por último, los delitos no se someterán a tribunales especiales, sino serán juzgados por la legislación común.